Colombia, a partir del surgimiento de la Constitución de 1991, se conocen los procesos de inclusión lingüística y étnica de las comunidades indígenas, situación que favorece a la comunidad sorda, quienes deciden acogerse a esta legislación para el reconocimiento de sus derechos. Hola, mi nombre es José Mario y mi seña es esta. Yo nací en Bogotá. Actualmente yo trabajo todo lo que tiene que ver con sistemas. Trabajo con Windows 8, haciendo todos los programas de tecnología, los virus, todo lo que tiene que ver con los computadores. Algunos sordos necesitan que les solucione o les arregle algunas cosas del computador y yo lo hago. Yo tengo experiencia de estudios en el SENA. Con respecto a la historia de las personas sordas en Colombia, he tenido la experiencia de mis padres. También sé que hay personas desde muy niños que nacen en familias con oyentes y siempre están hablando y nunca entienden nada, y a veces buscan de otra persona que les comenten qué es lo que está sucediendo y no reciben ninguna información. La primera entidad que abordó la educación para sordos en Colombia fue el Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría, en 1923, por un grupo de religiosas con un método de comunicación verbotonal, es decir, el uso de la lengua de señas con base en la estructura gramatical del castellano leído y escrito. Hace muchísimo tiempo, a los sordos las monjas les tenían prohibido usar la lengua de señas y golpeaban las manos, nos golpeaban las manos, nos hacían hablar, nos hacían poner las manos cerca a su garganta para sentir las vibraciones de la voz, y todo esto sucedió también cuando yo estaba en el colegio. Entonces se usó siempre un enfoque bilingüe en donde se usaba la lengua de señas, pero también se tenía que aprender a hablar. Nos hacían unas terapias y era algo bastante aburrido, la verdad era cansón, a mí no me gustaba, entonces prefería mucho más la lengua de señas. Los sordos más antiguos, sobre todo las mujeres sordas, dormían y se quedaban en el Instituto de la Sabiduría y las monjas siempre las vigilaban. Y esto era algo que siempre sucedía. Cuando las monjas se iban, las sordas se despertaban y comenzaban a hablar en lengua de señas. Y hablaban de muchas cosas. Las monjas, pues, cuando daban la ronda por la institución, lograban ver que en la puerta o que debajo de la puerta se veía una luz. Entonces, cuando iba a mirar qué era lo que había, abría la puerta muy suavemente y logró comenzar a ver que todas las sordas estaban hablando. Entonces, cuando esta monja se quedó ahí, ella se decidió a ingresar, todas las sordas estaban muy asustadas y la monja, que fue pues muy buena persona, muy amable, les dijo que se tranquilizaran, que no tuvieran miedo. Ellas, bastante miedosas, les decían que qué iba a pasar, y la monja les dijo: sigamos hablando en lengua de señas, y empezó a aprender a deletrear, empezó a aprender algunas señas y comenzó a preguntarles acerca de las cosas que había, cómo era la seña de cama, cómo era la seña de silla. Y al estar trabajando con todas estas señas, siempre les dijo: quedémonos en silencio y no contemos nada a nadie. Y siempre en las noches la monja se entraba a aprender. La otra monja, que era como la rectora, bastante mal geniada, ella algún día entró y las encontró a todas, tanto a la monja como a los otros, hablando. Entonces, cuando vio esto, comenzó a golpearla, se puso muy brava, y la otra monja le dijo: no, un momento, hay que parar esta violencia, hay que parar estos golpes contra los sordos, hay que parar todo lo que tenga que ver con la oralización, y creo que es mejor la lengua de señas. Así que ahí comenzó a buscar otras instituciones que la apoyaran, como Sordevoz, para aprender la lengua de señas y seguir ese proceso de aprendizaje de las personas sordas. Con respecto al tema de la integración entre personas sordas y oyentes, considero que se está acostumbrado, por ejemplo, en el Colegio de la Sabiduría, que solo hay personas sordas.
Ya hay otras instituciones como la institución de esta seña, que es el Instituto Jorge Eliezer Gaitán, en donde ya se lleva a cabo un proceso de integración de personas sordas y oyentes. Yo quise participar allí. Cuando ingresé con ese proceso de inclusión de sordos y oyentes fue algo confuso. Cuando ingresé a clases, todos estábamos ahí, habían sordos y oyentes en el aula de clase. El profesor hablaba y había otra persona que era el intérprete. Y aquí comencé a generar un proceso de comprensión. Entonces teníamos intérprete, por ejemplo, en la materia de ciencias sociales. Entonces el profesor preguntaba qué es el universo o qué es el mundo. Entonces, cuando yo quería participar, miraba al intérprete, yo señalaba y el intérprete comenzaba a hablar para darle la información al maestro. El maestro luego le daba la información al intérprete y el intérprete me la pasaba a mí. Y todo esto se daba en ese proceso de integración. Cuando estábamos con los compañeros oyentes, a veces era complicado comunicarnos con ellos, así que fue como muy fácil encontrar la estrategia de estar escribiéndonos. Entonces yo le escribía la palabra buenos días y así íbamos aprendiendo. Escribíamos la palabra y le íbamos entregando la seña. Y la condición era que nosotros los sordos les enseñábamos a ellos lengua de señas y ellos nos enseñaban el español lectoescrito. Entonces cuando nosotros escribíamos, ellos nos decían que estaba bien, que estaba mal, nos intercambiaban las palabras, por ejemplo los verbos, y al hacer todo este proceso de compartir me sentí muy feliz. En 1992 llegó el bilingüismo de Suecia por primera vez en la historia de Colombia y se incluyen en el aula intérpretes. Es el ICAL, Instituto Colombiano para la Audición y el Lenguaje, el primer colegio con bachillerato para los sordos no oralizados, usuarios de lengua de señas. Hola a todos, espero que estén bien. Mi seña es esta. Mi nombre es Gabrieso. Soy una persona sorda y nací aquí en Bogotá. Voy a contarles algo de mi vida. Yo soy artista. Amo la pintura, amo el dibujo, amo el trabajo de la escultura, amo hacer todo lo que tenga que ver con las manualidades. Aproximadamente entre los 5 y los 6 años, yo siempre estuve solo, ya que tenía siempre un rechazo por parte de las personas oyentes. Así que me gustaba ir a la biblioteca, revisar diferentes libros, editoriales y leer demasiado. Me interesan mucho las palabras y mientras leía muchas veces comenzaba a imaginar esas palabras que leía y relacionar esas palabras con aquellas cosas que son abstractas o concretas. Y pensaba en, por ejemplo, cómo encontrar un símbolo para esa palabra, cómo describirla, y pensaba en dibujarla. Así que comencé a hacer unos dibujos bastante básicos. Luego iba al diccionario y comenzaba a observar también esas imágenes que allí había y así empezaba a practicar el dibujo. Amo dibujar realmente. Empecé a tener el arte en mí y muchas veces cuando íbamos a las terapias o pensar en los maestros que me rechazaban o los oyentes o en mi familia, yo me estresaba, pero cuando comenzaba a pintar me sentía libre, igual que un ave. Más tarde, surgen diferentes instituciones especializadas para sordos y en 1999 surgen aulas de inclusión donde se encuentran sordos y oyentes, acompañados de personas que favorecen el aprendizaje y la adquisición de la lengua de señas, conocidas como modelos lingüísticos. Yo ingresé al Instituto de la Sabiduría en 1987. Allí veía que todos los niños hablaban en lengua de señas y yo los miraba y no entendía absolutamente nada. Luego una de las personas sordas o de los niños sordos se acercó a mí y me preguntó mi seña y yo le dije que no entendía. Entonces me empezó a hacer como muy gráficamente, mira, mi seña es esta, y luego me mostró la seña de otra persona y yo empecé a entender y a comprender qué era lo que estaba pasando. Así que pensé en mi seña, mi primera seña fue esta
y me preguntaron que por qué y yo les dije porque en mi familia siempre me han dicho que tengo unos ojos muy bonitos y me dijeron listo, ten esa seña y siempre vas a tener la misma seña. En todo este proceso comencé a aprender, empecé a jugar carros, jugaba con casas y los otros niños me enseñaban, me mostraban y me decían esto es una casa y me daban la seña, esto es un perro y me daban la seña y así fue como fui aprendiendo. Los cambios más significativos por los que ha atravesado la comunidad sorda se enmarcan principalmente en el reconocimiento del sujeto sordo desde una visión socioantropológica, que se distancia del enfoque médico o terapéutico. Hola amigos, ¿cómo están? Mucho gusto, mi seña es esta y mi nombre es Marcela, yo nací en Bogotá. Respecto a la siguiente pregunta acerca de cómo ha sido el proceso de nosotros como personas sordas a través de la historia en Colombia, no conozco todo, sé que ha habido sufrimiento y ha habido varias cosas. Conozco por lo que me han contado que nunca se trabajó la lengua de señas, siempre los sordos estuvimos obligados a oralizar y a raíz de esto surgió en medio de un café y a hablar muchas cosas, Sordevok, la primera institución que comenzó, bueno, la seña es esta y bueno, creo que hay otra seña que en este momento no recuerdo. Esta institución inició haciendo conversaciones acerca de cómo hacer que las personas sordas nos empezáramos a reconocer en la sociedad. Y al ver esto surgieron otras instituciones como FENASCOL con el servicio de interpretación, Árbol de Vida y todas estas instituciones permitiendo conocer leyes, derechos, deberes y cómo nosotros como personas sordas nos empoderamos para poder abrir esas puertas socialmente. Al tener esto, creo que las personas sordas hemos podido aprovechar para estar con mejores posibilidades dentro de nuestra comunidad. La Federación Mundial de Sordos define al sujeto sordo como toda aquella persona que por su condición sensorial y su historia de interacción con otras personas en situación similar, encuentran su lengua materna y su cultura en el seno de la comunidad sorda. ¿Cómo sueño yo un futuro de inclusión entre sordos y oyentes? En mi opinión personal considero que es bastante importante, ya que como personas sordas debemos tener acceso a lo social, a lo educativo, a lo laboral, y eso nos haría estar más tranquilos. Por ejemplo, cuando uno va al Transmilenio y no conoce algunas palabras, poder tener esto en lengua de señas nos permitiría a todos entender más, o cuando uno se va de paseo y ve algunas letras complicadas, si se tuviera la lengua de señas, ahí también se recibiría mucho más información. En las noticias pasa igual, solamente está la información oral, pero cuando hay un intérprete podemos informarnos mejor. Yo quisiera que en cuanto a lo académico se hiciera un servicio de interpretación gratuita, porque los sordos necesitamos estudiar. Ha sido muy difícil ingresar a la educación, sobre todo a la educación superior. Tenemos solo la Universidad Pedagógica, la Universidad Nacional, en donde hay un examen bastante complicado, y creo que los sordos también podemos construir conocimiento y podemos desarrollarnos. Muchísimas gracias. Carlos Escliar define al sujeto sordo como una persona que utiliza básicamente una lengua visogestual, lo que lo hace diferente en el plano lingüístico y por tanto miembro de una comunidad lingüística que es minoritaria, como una experiencia visual más que como una deficiencia auditiva. Con respecto a si me siento orgulloso de estar en la comunidad sorda, me siento muy orgulloso porque tengo muchas posibilidades. La lengua de señas es una lengua muy bonita, es una lengua gestual, es una lengua con la que podemos comunicarnos, ayudar, explicar, y todo esto es lo que me hace sentir muy orgulloso. Con respecto a la siguiente pregunta acerca de si me siento orgullosa en la comunidad sorda, claro que me siento muy orgullosa de tener otras personas con quien comunicarme, de la lengua de señas, de ver que somos iguales, que tenemos la misma cultura. Me siento feliz de tener esta identidad,
de apoyarnos. Por ejemplo, nosotros algo que nos caracteriza es que siempre tenemos un contacto visual y eso nos hace tener una mejor y una mayor identidad y sentirnos iguales, y por eso amo mi comunidad y amo la lengua de señas.